Adelante, profesor. Muchas gracias, presidente. Agradezco la invitación que se me ha hecho a esta comisión. Mi nombre es Claudio Nach Rojas, soy académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile ya hace casi 20 años y actualmente además soy coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la universidad. Mi ámbito de especialización ha sido precisamente el de Derecho Internacional de Derechos Humanos. Además he sido consultor de la Comisión Interamericana y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y mi intención, presidente, es poder, ojalá en unos 20 minutos, no más que eso, para poder permitir después tal vez lo que es más interesante para ustedes, que es el diálogo, poder exponerles algunas consideraciones que me parece pueden ayudarlos a ustedes a tomar una decisión. En ese sentido, a diferencia veía ahí algunas otras exposiciones de algunos colegas, creo que lo que yo opine en términos de cuál sería mi voto es completamente irrelevante. Aquí los que tienen el mandato popular son ustedes, son los únicos llamados a tomar una decisión y mi presencia acá es poder ayudarles a que esa decisión sí sea debidamente fundada. ¿Por qué me parece tan importante que lo que ustedes decidan lo hagan lo más fundadamente posible? Porque esta comisión y el informe que elabore esta comisión va a ser un hito histórico. No solo porque es una acusación constitucional a un presidente en ejercicio, cuestión que no pasaba desde los años 50, sino que además es por graves violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, el trabajo que tienen ustedes tiene que ver con la historia de este país. Lo que ustedes definan y lo que ustedes redacten es lo que va a quedar en los libros de historia. Es el estándar en el siglo XXI de cómo valoramos los derechos humanos y cuáles son los límites infranqueables, aún en momentos de crisis, para la plena vigencia de esos derechos. Cuestión para nada menor, porque después se dirá, mire, la votación en sala se logró mayoría o no, y la política explicará cada voto, pero lo que ustedes redacten, ese sí va a ser un estándar que se va a seguir estudiando y en una próxima crisis, 30, 50 años, ojalá mucho más, ese estándar es el que se va a volver a leer. ¿Qué se dijo desde la política en torno a la valoración de los derechos humanos en esta sesión? Y quiero plantear tres cosas muy puntuales. Uno, algunas clarificaciones sobre las obligaciones en derechos humanos que me parece que son importantes de considerar, y particularmente los niveles de responsabilidad. Segundo, donde sí va a ser lo central en mi presentación, tiene que ver con la responsabilidad del presidente y cómo valorar la gravedad de los posibles incumplimientos. Y en tercer lugar, algunos ejemplos de la experiencia comparada que creo que puede ayudarles a ustedes a realizar su trabajo y su informe. Como ustedes saben, a esta altura ya mucho mejor que cualquiera de nosotros, aquí estamos en un proceso que no es penal, sino que es político, y por lo tanto la valoración que ustedes hacen es una valoración política, pero esa valoración política tiene que ser con fundamentos jurídicos, y eso justifica que uno esté en esta sala. ¿Y cuáles son entonces esos fundamentos jurídicos que deben ustedes tener en consideración? Primero, el acuerdo de derechos humanos hoy vive una crisis en nuestro país, la más grande evidentemente en los últimos 30 años. Terminada la dictadura, si teníamos un acuerdo político, social y jurídico de fondo, era que las violaciones
masivas, sistemáticas, graves, etcétera, no podían volver a suceder, que no era posible que Chile volviera a vivir lo que se había vivido en términos de violaciones de derechos humanos durante 17 años. Ese acuerdo, lamentablemente, se fue degradando durante estas 3 décadas, y en eso tenemos responsabilidades todos, ustedes desde el Parlamento y los que los antecedieron, nosotros desde la academia, todos tenemos responsabilidad en términos de que se fuera dando la centralidad de los derechos humanos. Y en ese sentido, creo que esta es una muy buena oportunidad para volver a poner en el centro las cuestiones fundamentales. ¿Cuál es? Que ese acuerdo ético, jurídico, de que hay límites infranqueables para el Estado sigue plenamente vigente. Y en ese sentido, las obligaciones que surgen para las autoridades están plenamente vigentes. Eso hay que volver a ponerlo sobre la mesa. Que se haya dado un cuadro de violaciones de derechos humanos no implica que estas obligaciones hayan dejado de existir, y por lo tanto la obligación de respeto, de garantía, de no discriminación, siguen estando dentro de nuestro acuerdo constitucional, artículos 5º, 6º, 7º, que a ustedes se los habrán referido ya a esta altura 1000 veces. Cuando se produce una infracción a este acuerdo ético, moral, pero también jurídico, que son los derechos humanos, cuando se incumplen estas obligaciones, sea por acción u omisión, y esa acción u omisión es imputable a agentes del Estado, se producen las violaciones de derechos humanos. Y eso es lo que dice los principios en materia de responsabilidad internacional de los Estados desde el año 2001, aprobado por Naciones Unidas. El incumplimiento de una obligación atribuible al Estado genera responsabilidad. La cuestión que surge muchas veces son los niveles de esa responsabilidad, y eso creo que es importante que ustedes lo tengan siempre presente. Toda infracción a las obligaciones atribuible a un agente del Estado produce responsabilidad. Ahora, esa responsabilidad tiene distintas expresiones. Una es la responsabilidad del Estado, que esa es la que se asume frente a los organismos internacionales, por ejemplo. Otro nivel es el de las responsabilidades individuales, que pueden ser de distinta naturaleza también. Uno son las responsabilidades individuales de tipo penal. Esas las determinan los tribunales internos, y hay querellas presentadas, y eventualmente, si internamente no se hace, pueden actuar organismos internacionales. ¿Para qué? Para determinar responsabilidades penales internacionales. Y otro nivel distinto, así como hay estatal, penal, también está la responsabilidad política, que esa es sí la que a ustedes les corresponde evaluar en esta comisión. Por lo tanto, lo que ustedes deben determinar no es si hay o no hay un delito. Eso es atribución de los tribunales internos y los tribunales internacionales, sino que lo que ustedes deben determinar es si las violaciones de derechos humanos que se han producido en el país puede establecerse que el presidente de la República debe asumir consecuencias de tipo político por no haber actuado en la forma que la Constitución y las leyes lo obligan. Y en ese sentido, me parece que debemos partir de algunas cuestiones que a esta altura están claramente establecida, y es que en Chile se ha producido desde el 18 de octubre hasta ahora una situación, un cuadro de violaciones graves de derechos humanos. Y eso da cuenta a las cifras del instituto, que va a dárselas en algunos minutos más, la Defensoría de la Niñez, las defensorías universitarias, los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, el informe al que hacía referencia el señor diputado que acaba de publicar la Comisión Interamericana, donde vuelve a hablar precisamente de la condena al uso excesivo de la fuerza, a las múltiples denuncias que existen sobre violaciones graves de derechos humanos. Es decir, tenemos un cuadro en ese sentido establecido, de que aquí se han producido. Otra cosa es
¿Quién va a asumir las responsabilidades individuales, penales? Eso lo determinarán los tribunales, pero la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos ya se perfeccionó. Si las violaciones de derechos humanos solo existieran cuando las declaran los tribunales, no habrían violaciones de derechos humanos hoy día en Venezuela, no habrían violaciones de derechos humanos en Corea del Norte, no habrían violaciones de derechos humanos en Nicaragua hoy en día. Es decir, estoy citando los casos de los últimos informes de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional. Eso sería absurdo. Y lo que ustedes deben hacer es entonces, me parece, preguntarse en el marco de ese contexto cuáles son las responsabilidades. Y aquí vamos al tema que me parece es el más importante para ustedes. Es si el presidente hizo todo lo que estaba dentro de sus funciones para evitar que las graves violaciones de derechos humanos ocurridos a partir del 18 se mantuvieran en el tiempo, que es lo que denuncia precisamente la Comisión Interamericana hoy en su informe. Es este carácter repetitivo, poder mantenerse en el tiempo un cuadro de graves violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es el rol del presidente? La autoridad, dice la propia Constitución en su artículo 24, dice su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República de acuerdo a la Constitución y las leyes. De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, el artículo 1 señala que esta institución dependerá directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y aquí surge la duda, bueno, entonces este es problema del ministro del Interior y no del presidente. La mejor respuesta a eso la dio el propio abogado del ministro del Interior ante la Cámara Plena. Dijo, no, aquí hay responsabilidades que pueden ser más amplias. Y tenía toda la razón, porque la ley, que ustedes deben conocer muy bien porque es reciente, 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el artículo 1 también, señala que el ministro del Interior será un colaborador directo e inmediato del presidente en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública. Interior, para cuyos efectos concentrará las decisiones políticas en estas materias. Y las bases de la administración del Estado, el artículo 1, ahora que el presidente de la República ejerce el gobierno y la administración del Estado, con la colaboración de los órganos que establecen la Constitución y las leyes. El que tiene el poder es el presidente, tiene colaborador el ministro del Interior y de él depende Carabineros y además de él depende la decisión en el estado de emergencia de que actúen también las Fuerzas Armadas. En ese sentido, entonces, es que todo el análisis que uno hace de lo que ha sucedido en estos días tiene directa relación, entonces, con la responsabilidad del presidente de la República. ¿Cuáles son esas dificultades, ha dicho la autoridad, los problemas que han surgido, que esas son violaciones de derechos humanos? Tienen que ver con el uso de la fuerza por parte de militares, por parte de carabineros. ¿Cuál es el estándar que ha fijado la Corte Interamericana? La Corte Interamericana ha dicho que el Estado debe adoptar medidas de prevención, tener un marco jurídico adecuado, brindar equipamiento, seleccionar y capacitar, pero no basta con eso, porque la discusión acá en el país parece todo el día es si los protocolos son buenos o son malos. El punto es que cuando los protocolos fallan, cuando este marco normativo demuestra que es insuficiente y se producen situaciones de violación de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas o por parte de Carabineros, la pregunta pasa a ser cuál ha sido la actitud que ha tomado quien es responsable de estos actos, y ese responsable es el presidente. Y ahí es donde quiero centrarme. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuál es la obligación del presidente? Su obligación es adoptar medidas. Y esas medidas, nuevamente la Corte Interamericana nos dice que si el Estado creó objetivamente una situación de riesgo para los derechos humanos, las medidas que debe adoptar la autoridad deben ser necesarias y suficientes para evitar que se sigan cometiendo hechos de violación
a la vida, a la integridad personal. Lo dijo en un caso con Colombia hace tiempo, el 2006, el caso Masacre Pueblo Bello con Colombia. Por lo tanto, lo que esta comisión tiene que preguntarse es si el presidente adoptó medidas eficaces, oportunas, necesarias y suficientes. Y en ese sentido, ustedes lo que debieran recibir son todos los decretos, instrucciones u otros instrumentos que den cuenta de medidas positivas que haya adoptado la autoridad para que no se continuara dando un cuadro de casos de tortura, vejámenes sexuales, mutilaciones oculares. Esa es la valoración de fondo que ustedes deben hacer. Se adoptó el presidente desde la posición de autoridad que tenía todas las medidas eficaces, oportunas, necesarias y suficientes. A mí me preocupa, y yo le di una mirada a la defensa del presidente, 150 páginas, pero todos sabemos, igual que las pruebas en la universidad, que las pruebas se leen, no se pesan. A mí me preocupa que de las 150 páginas, que parece muy contundente, no se señalan medidas concretas para evitar la continuidad de las violaciones de derechos humanos. Se habla de la agenda social, se habla de las medidas anteriores, los protocolos, etcétera, pero no medidas concretas que torcieran, cambiaran, corrigieran el rumbo de acción. Eso me parece lo más grave desde el punto de vista de el enfoque que le está dando el propio presidente a su defensa. La única medida que podemos decir que se ha tomado y que ha sido eficaz es la prohibición del uso de perdigones en las manifestaciones. Y esa se tomó evidentemente de forma tardía. En eso creo que no hay duda alguna. El 8 de noviembre, los relatores de Naciones Unidas, 6 relatores, manifestaron su preocupación por el tema y la oficina de Chile del Alto Comisionado dijo que debían dejar de usarse los perdigones. Pasó el tiempo, 200 personas con trauma ocular y recién ahí se tomó una medida eficaz, pero claramente tardía. La discusión del estado de excepción me parece interesante, que se plantea tanto en la acusación como en la defensa, pero aquí yo diría que hay que prestar atención ustedes cuando evalúen, porque el estado de excepción, ¿cuál es el sentido que tiene? El sentido es mostrar, por una parte, que había un contexto de cierta complejidad, pero la pregunta que nos debemos hacer no es esa, porque esa evaluación siempre la hace el presidente, son sus atribuciones, su responsabilidad, y él verá si lo decreta o no. Lo que nosotros sí tenemos que analizar es si ese haberlo decretado y cómo se decretó ayudó o no a que se generara un cuadro de violencia represiva como el que fuimos testigos durante los primeros días. Y me parece que ahí hay problemas que son directamente de responsabilidad del decreto emitido por el presidente. Y el problema es que ese decreto no señaló qué derechos y de qué forma iban a poder ser limitados. La Constitución autoriza 2. Reunión y movilidad, es decir, el toque de queda. Pero en el decreto no se señala cuáles de esos 2 derechos van a poder ser legítimamente limitados, ni la forma en que van a poder limitarse. Y eso generó un cuadro que el profesor Baza creo que lo describió magistralmente con esta idea de que se empezó a actuar como si hubiese una especie de estado de sitio de facto. Y se empezó a actuar como si todos los derechos humanos, por el solo hecho de decretar el estado de emergencia, hubiesen entrado en un estado de suspensión. Y eso jurídicamente no tiene ninguna validez. Y la confusión se genera por un problema en el decreto. Además, está el contexto que se generó en el marco de la dictación de ese decreto y al cual ya se ha hecho referencia aquí, con un estado de emergencia dictado, con los militares en la calle. Declarar que estamos en guerra es probablemente uno de los actos de mayor irresponsabilidad política que ha visto país en democracia, y con todo el respeto a la presidencia de la República. Pero no puede hacerse eso, porque todos sabemos las consecuencias que tiene el uso de la fuerza militar
porque cuando uno llama a los militares y les dice que está en guerra, los militares lo que tienen que hacer es lo que han sido entrenados a hacer, doblegar al enemigo por la fuerza. Entonces se genera un ambiente altamente complejo desde el punto de vista normativo, pero también desde el punto de vista del contexto. ¿Qué dice la defensa del presidente en esta materia? Que se han tomado medidas para que los tribunales investiguen, para que el INDH pueda hacer su trabajo, para que la Defensoría de la Niñez también pueda realizar sus labores. Bueno, nada de eso son medidas para cambiar la situación. Son simplemente medidas para evitar caer en una dictadura. Es decir, si el presidente impidiera que los tribunales hagan su labor, que el Ministerio Público haga su labor, nos transformaría en una dictadura. Pero nada de eso apunta a transformar la situación, corregirla en términos de eficacia y oportunidad. Los últimos minutos, presidente, los quiero destinar al tema, como le decía, al tema valorativo. ¿Cómo valorar la gravedad, entonces? Si estamos de acuerdo que ha habido incumplimientos, tanto de acción y de omisión, uno podrá preguntarse, bueno, ¿esos incumplimientos son lo suficientemente graves o no? Ese es el juicio político que hacen ustedes. Este no es un juicio que haga un tribunal, sino que es desde la política, se controla otro órgano político para lograr determinar el quantum de la gravedad de estas infracciones de acción u omisión. Y yo quiero darles un par de ejemplos. Lo primero es algo que ustedes ya lo conversaban y evidentemente lo tienen muy claro. Es decir, el tipo de actos, tortura, vejámenes sexuales, mutilaciones, ejecuciones extrajudiciales, son las propias de, como usted muy bien, diputado, lo señalaba, los actos del artículo 7. Que son el compendio de los actos más graves, y así lo dice el Estatuto de Roma, que la humanidad no quiere que sucedan. El solo hecho de que estemos hablando de ese tipo de actos nos habla de la gravedad de las violaciones de derechos humanos. El alto comisionado, ¿por qué actuó? ¿Por qué envió una misión? No solo porque lo invita el gobierno, sino que porque de acuerdo a las funciones que tiene, debe actuar ante situaciones de emergencia, o la visita in loco que va a realizar la Comisión Interamericana a fines de enero. Proceden de acuerdo a su reglamento en casos graves y urgentes. Entonces la situación es grave y en eso hay consenso, me parece, nacional como internacional. ¿Cómo evaluamos ahora la gravedad o no de los incumplimientos atribuibles al presidente? Y quiero darles dos ejemplos y de dos extremos políticos, porque creo que eso habla de que este no es un problema de política partidista, sino que de cómo nos paramos frente al tema de derechos humanos. Por una parte está el caso Fujimori. En el caso Fujimori es extraditado al Perú por una decisión de la Corte Suprema de Chile que consideró que la gravedad de los hechos que se le imputaban, violaciones de derechos humanos, ameritaban la extradición, pero además determinó la Corte Suprema chilena que el presidente Fujimori tenía responsabilidad, que debían determinar los tribunales peruanos, pero que la Corte Suprema consideraba que tenía un dominio del hecho, es decir, estaba en una posición en el vértice del poder y desde ahí podía controlar lo que sucedía a nivel de actos de violación de derechos humanos que llevaban adelante subalternos. Y eso lo consideró especialmente grave la Corte Suprema chilena. Pero me parece que el caso más interesante, señor presidente, y con esto voy cerrando para abrir las observaciones que ustedes tengan o las preguntas, tiene que ver con algo que se le ha prestado poca atención, me parece, en estos días, y que es muy interesante. Y es la propia percepción del presidente de la República, del presidente Piñera, para valorar una situación de violación de derechos humanos. Tenemos algo que en derecho internacional es clave, la reciprocidad. Es decir, esto se enseña en la tercera clase a los alumnos del pregrado. En la tercera clase uno dice, ¿cómo evaluar la gravedad de una situación? Es qué ha dicho una autoridad respecto de otro Estado, quién le ha exigido, porque eso pasa a ser mi estándar que se me puede exigir a mí. Eso es reciprocidad. Ustedes saben
probablemente, que el 29 de mayo del 2018 la Secretaría General de la OEA emitió un informe a través de un panel de expertos independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y ese informe, el presidente Piñera, el 3 de junio señaló, le cito textual, las reprochables acciones de la administración del presidente Nicolás Maduro, que da cuenta el informe de la OEA, ameritan enviar por los conductos previstos por el Estatuto de Roma los antecedentes a la Fiscalía del propio órgano internacional. ¿Por qué les digo que el estándar aquí es interesante? Porque el propio presidente Piñera señaló que un presidente podía ser considerado criminal de lesa humanidad cuando ocurría lo siguiente: cuando habían ejecuciones extrajudiciales, cuando había tortura, cuando había detenciones masivas y cuando había detenciones masivas también de niños, niñas y adolescentes. Y les doy la cifra. En Venezuela se consideró que podíamos estar ante un crimen de lesa humanidad porque en 4 meses se habían producido la detención de 4.000 personas. Niños, niñas y adolescentes detenidos en esos mismos 4 meses, 372. Nosotros en 15 días teníamos 600 niños, niñas y adolescentes denunciados. Tortura sexual, en 4 meses se consideró que podía ser un crimen de lesa humanidad, 26 denuncias de tortura sexual. A los 15 días nosotros teníamos 52 y hace algunos días el instituto nos daba cuenta de cerca de 106. Y torturas en general hoy día 517 querellas. 5 años en Venezuela, 12.000 detenciones en el marco de manifestaciones públicas. Nosotros en 15 días 5.600, en un mes y algo 8.500. En un mes y medio 8.500, y el presidente Piñera había considerado que 12.000 en 5 años podía ser considerado un crimen de lesa humanidad. Ese es el estándar de gravedad de la cifra. Pero además, y con esto sí cierro, presidente, está el contexto en el que se le imputa a Maduro por parte del presidente Piñera su responsabilidad, y dice que hay 2 hechos que son clave. Uno, que se llevó adelante una política para aterrorizar y someter a la población para que no expresaran su oposición al gobierno. Y el carácter sistemático, el presidente Piñera hace suyo el informe que dice es un cuadro que dé cuenta de un patrón de conducta repetido o la comisión periódica de estas violaciones. Y además señaló que estos actos eran especialmente graves por la actitud que había tenido el presidente Maduro de enviar un mensaje de amenaza, intimidación o agresión. ¿Qué dijo el presidente Maduro? Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, nosotros iríamos al combate. Nosotros dijimos, en Chile tenemos un enemigo poderoso, estamos en guerra. Si ustedes no supieran cuál es cuál, probablemente difícilmente podrían distinguir una situación de otra. Y eso es, me parece, lo más interesante desde el punto de vista de la valoración de la gravedad, que es la valoración de gravedad que ha hecho el propio presidente. La discusión que ustedes tienen, por lo tanto, señor presidente, no tiene que ver con una discusión técnica sobre sistematicidad, patrones de conducta a nivel de crímenes de lesa humanidad, generalidad, sino olvídense que van a encontrar nuevamente en la historia una operación Cóndor, donde aparecen los documentos y está por escrito. Eso no va a suceder. Lo que ustedes tienen que hacer, sí, es hacer una evaluación política seria de si la repetición de los actos, la continuidad de los actos de violación de derechos humanos en Chile que se mantuvieron en el tiempo podrían haber sido distintas si hubiesen tomado el presidente y sus colaboradores medidas eficaces
y oportuna y no haber creado condiciones y haber avalado la conducta de las autoridades que incurrieron en esos actos. Esa es, me parece, señor presidente, la evaluación que ustedes tienen que hacer, y yo quedo completamente a su disposición para aclarar cualquier duda sobre lo que he planteado. Muchas gracias, profesor Claudio Nash, por su presentación. Ofrezco la palabra a los señores diputados. El más trabajador. Gracias, presidente. Diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. A través de su intermedio, saludar al profesor Claudio Nach por su tremenda exposición. Me parece que se ha dirigido o se ha centrado específicamente en lo que tiene que ver con la acusación y no se ha ido, como en otras exposiciones, como por las ramas, en términos vulgares. Quería hacerle la siguiente pregunta. Estamos recién leyendo el comunicado que saca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dice, no sé qué interpretación le da a usted, porque habla de la preocupación que hay de las cosas que están pasando en Chile y da las estadísticas también de violación a los derechos humanos, de violaciones sexuales, de personas heridas, pero hay una parte que dice de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saluda el compromiso anunciado por el presidente de la República para que estos casos sean debidamente investigados, juzgados y sancionados, así como asistir a las víctimas en su recuperación. Dentro del contexto de la carta, como que no logré entender este párrafo, a ver si qué interpretación le da usted. La otra pregunta, cuando se decreta el estado de excepción y el estado, dentro de eso el estado de emergencia, claro, todos leímos de que habían dos derechos que se podrían haber limitado. Ahora todos dimos por hecho también de que ya está el hecho de decretar el estado de emergencia, esos dos derechos estaban limitados. Ahora usted nos aclara y nos dice de que hay que especificar en esos decretos cuáles de los derechos se limitan y de qué forma se van a limitar, lo cual para mí en este momento es una información nueva. Me gustaría que nos especificara eso a través de su intermedio, señor presidente. Y la otra pregunta es que dice usted de que lo importante aquí era haber tomado medidas inmediatas para tratar de cambiar la situación, que en este caso vendrían siendo, no sé, las mutilaciones varias, las personas que sufrieron daño ocular. Y ayer estuvo otro abogado de apellido Avilés que decía de que tomar medidas era muy lento, que necesitaba mucho tiempo para cambiar conducta, para cambiar patrones, o sea, como que no había nada que hacer de forma efectiva o eficaces, como llama usted, y oportuna, como para haber frenado, por ejemplo, el que no sigan habiendo más personas con su ojo destruido. Entonces, claro, usted dio el ejemplo, dijo una prueba de que sí se podía hacer era haber prohibido el uso de balines. Quería saber si tiene algún otro ejemplo que nos pueda dar de otras medidas que puede haber tomado. Y para finalizar, señor presidente, creo de que voy a destacar algo que dice el profesor, que es súper importante y que es algo que realmente no debiéramos olvidar, que dice de que es súper importante la decisión que tomemos, porque esto va a fijar los estándares para el futuro. O sea, si aquí la valoración nuestra frente a la violación de los derechos humanos es baja o es laxa o es liviana o es poco estricta, en el futuro, y ojalá que no suceda en un futuro próximo, pero si es que llega a suceder, van a mirar esta decisión. Por lo tanto, la responsabilidad nuestra es súper, no sé, creo de que es algo que tal vez no le habíamos tomado el peso, pero que le agradezco al profesor de que nos haya dado ese insumo, esa opinión al respecto. Eso, presidente. Gracias, diputado Boris Barrera. Le ofrezco la palabra de inmediato y después ofrezco nueva la palabra
Perfecto. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más preciso posible de forma tal, si usted queda algo no claro, usted me pregunta cuántas veces sea necesario, pero para tratar de ser muy preciso. El párrafo de la comisión, yo creo que es un párrafo entendible y valorable desde el punto de vista de un Estado de Derecho. Es decir, el presidente tiene la obligación de hacer lo que la comisión dice que va a hacer, es decir, facilitar. ¿Se imagina? Si no, lo que les comentaba antes, si no estaríamos en una dictadura. Si no se facilitara que se hagan las investigaciones, estaríamos en una dictadura. Lo tiene que hacer. Y eso, como pasa en el continente, como se toman medidas que impiden las investigaciones, por ejemplo, en Bolivia se emitió un decreto que daba impunidad a las Fuerzas Armadas que actuaban. Y por eso acá, cuando se presentó el proyecto de ley, algunos fuimos muy críticos, diciendo que lo de la infraestructura crítica llevaba una trampa muy peligrosa hacia el final, hacia ahí donde uno ya no lee, los últimos, donde se abría una ventana de impunidad. Eso es muy grave. Por lo tanto, me parece que está bien. Yo diría, siempre uno tiene que ponerse en el lugar. Si yo fuera secretario de la comisión haría lo mismo. Si veo un Estado que no está impidiendo las investigaciones, que las está facilitando incluso desde el ámbito que le corresponde al presidente, yo diría eso hay que valorarlo. Las reparaciones a mí me preocupan más. Hemos escuchado a las autoridades diciendo que se van a tomar medidas de asistencia para las víctimas de trauma ocular. Aquí no hay medidas de asistencia. Aquí la obligación del Estado es reparación integral de todas las víctimas, y para eso tenemos que adoptar medidas como Estado, y el presidente tiene las claves porque son las que implican recursos, de tener una política de reparación integral para las víctimas. Eso tampoco aparece en la defensa del presidente. Se enumeran nuevas medidas muy concretas, pero aisladas, particulares. Lo que falta es la política. En ese sentido, yo diría que hay que entender lo que dice la Comisión en el contexto de la necesidad de que se investigue y sancione. Y lo importante que es que nadie, teniendo poder para hacerlo, pueda oponer algún obstáculo. Por lo tanto, creo que en eso va en la línea correcta. Pero eso no tiene nada que ver con la responsabilidad que ustedes tienen que evaluar. Es decir, ese sería un nuevo ítem, que haber agravado, impedido las investigaciones. Eso no está en la acusación y por lo tanto todo lo que dijimos antes se mantiene incólume. El estado de emergencia, cuáles derechos y cómo. Esto es muy importante porque esto es lo que le permite al ciudadano adecuar su conducta, saber exactamente qué va a verse limitado de lo que son sus ejercicios ordinarios. Y eso es tan importante que la Constitución dice que esa medida solo la puede tomar el presidente, nadie más. Y si él no la toma, no la puede tomar nadie por él. Y eso es lo que dijo, no digo yo, eso es lo que dijo la Corte, por ejemplo, de apelaciones de La Serena respecto del toque de queda. Es decir, esto no fue una facultad que ejerció el presidente. Y ese es el problema de lo que hizo el presidente, digamos, con el decreto, que creó un estado de cosas que permitieron actuaciones más allá de lo que permite la propia Constitución, al no clarificar exactamente en el decreto qué podía y qué no podía hacerse en materia de limitación de derechos. Ahora, yo les digo, sí le agregaría una cosa. Estando vigente o no vigente el estado de emergencia, ninguno de los derechos que son objeto de esta acusación tiene impacto si había o no había estado de emergencia. Es irrelevante para los efectos de los derechos. En un estado de emergencia no puede afectarse la integridad personal, no puede haber tortura ni con ni sin estado de emergencia. Ni con ni sin estado de emergencia pueden haber violaciones sexuales, ni vejámenes sexuales. Ni con ni sin estado de emergencia se puede violentar a niños, niñas y adolescentes sexualmente. Ni con ni sin estado de emergencia pueden haber ejecuciones extrajudiciales. En ese sentido, es obviamente un elemento importante del contexto que haya habido estado de emergencia. Es un elemento importante que un mal decreto generó problemas y consecuencias prácticas, pero para la hora de evaluar la plena vigencia de los derechos humanos en el estado de emergencia, que es lo que también tienen que hacer esa evaluación ustedes,
es irrelevante si había o no había estado de emergencia. Ninguna de estas violaciones podrían haber ocurrido con el mejor decreto. Sobre las medidas inmediatas, yo estoy completamente en desacuerdo con el profesor. Son lentas, claro, cuando uno va a cambiar la cultura, los patrones culturales, violencia contra la mujer, y hay que hacer modificaciones culturales para que ésta sea erradicada, sí, puede tomar tiempo, pero aquí lo que había que tomar eran medidas inmediatas para evitar que esas violencias concretas que han sido denunciadas se siguieran siguieran ocurriendo. Lo de los perdigones es el ejemplo más claro. Se podía y se debía hacerlo oportunamente. Ejemplos concretos, lo que ha recomendado eternamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, haberlo implementado ahora. ¿Qué es? Que las cámaras funcionen cuando tienen que funcionar. En las comisarías no tener espacios que quedan sin control, que las cámaras en los vehículos policiales funcionen cuando están las personas detenidas, ahí todo eso se podía hacer. Una evaluación de las responsabilidades en el campo y separar a aquellas personas que estaban actuando incorrectamente. Las responsabilidades políticas al interior de Carabineros, en términos institucionales, digamos, más que políticas, institucionales. Trate de explicar usted, señor diputado, a través del presidente, fuera de Chile, que en Chile ha ocurrido lo que ha ocurrido durante este mes y medio y sigan todas las autoridades en Carabineros. ¿Cómo explicamos eso? Sigue el jefe de las fuerzas especiales en su cargo. Sigue un general que acusó que esto era como el cáncer y que había que exterminarnos. Yo me senté una célula maligna de inmediato, que me tenían que exterminar. Y eso sigue en el cargo. Es decir, no se tomó medidas respecto de quienes están en terreno, pero tampoco de quienes tienen responsabilidad. Si usted envía un mensaje claro desde quien tiene la autoridad para hacerlo, usted al menos pudo hacer todo lo necesario para que esto no siguiera dándose. Y eso es lo que ustedes deben evaluar, no haberlo hecho cuán grave es. Es decir, habiendo tomado las medidas adecuadas, si esto pudo haber cambiado o no. Y esa es una evaluación, en definitiva, política que ustedes tienen que hacer. Muchas gracias, profesor. Ofrezco la palabra al diputado Gastón von Mühlenbrock. Gracias, presidente. Estoy medio agradecer al profesor Nach por su exposición. Y, bueno, voy a ser como bien breve porque tenemos otros invitados esperando ahí. Nos hemos atrasado un poco con la comisión, pero como el profesor aludió y puso ejemplos de Venezuela, de Nicolás Maduro, yo quisiera preguntarle si para el profesor, por su intermedio, desde el punto de vista de los derechos humanos, si para él el régimen de Nicolás Maduro de Venezuela es democrático o no es democrático, o es una dictadura. Porque por lo que le entendí, puede que la haya entendido muy mal, como que en Chile se violan más los derechos humanos que en Venezuela. Puede que haya entendido mal o quizá la comparación que hizo, a eso me refiero. ¿Ya? Eso por una parte. Y segundo, no sé si él tiene antecedentes respecto a lo que se trató, se conversó, o la influencia que tuvo el Foro de Sao Paulo. A ver si está en conocimiento, profesor, respecto a eso, que han llegado informaciones dispersas, pero si está en conocimiento, agradecería mucho que me dé su opinión al respecto. Gracias. Profesor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. A ver, nuevamente, siendo lo más directo posible, y usted me pide la aclaración que estime del caso, el gobierno de Venezuela hoy día evidentemente es una dictadura, y en eso no tengo el menor problema con eso. Y eso es lo grave, ¿sabe? Señor diputado y comisión, eso es lo grave. Cuando nos comparamos lo que ha sucedido en Chile con una dictadura de la región, quedamos peor. En términos de las violaciones de derechos humanos concretas que ustedes tienen que evaluar. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros de Venezuela en este periodo? ¿Por qué nosotros? Y si usted me lo pregunta, ¿y Chile es por lo tanto una dictadura? No, no es una dictadura. ¿Por qué? Porque tiene un parlamento independiente, ustedes, que son independientes,
que pueden juzgar políticamente al presidente con independencia, eso es propio de un Estado de Derecho y de una democracia. Y muy bien, lo que le contestaba hace un momento a su colega el diputado Barrera, que se investiguen los hechos y se sancionen, eso es propio de un sistema democrático y tiene que eso mantenerse y cuidarse. Es decir, lo que distingue a una democracia de una dictadura es esta concentración de poderes. Lo que sucede en otros lugares, como Venezuela, es que los poderes se han concentrado y no hay hoy órganos independientes que puedan controlar, y eso, sin lugar a dudas, agrava la situación, la hace más grave, lo cual no quiere decir que lo que ustedes tengan que evaluar deja de ser grave. Lo que hay que, el mensaje desde una perspectiva de derechos humanos es algo que hay un profesor ya fallecido en Derecho, profesor Rawls, que decía, aquí hay usemos la técnica de un velo, el velo de la ignorancia. Si a usted le dicen ejecuciones extrajudiciales en 1 mes y medio, tortura, vejámenes sexuales, niños, niñas y adolescentes violentamente reprimidos e incluso vejados, ¿eso es grave? Usted no sabe quién está detrás. Probablemente el acuerdo que tendríamos ético sería de eso es grave. Hay un presidente pudiendo haber hecho cuestiones para que eso se detuviera o cambiara. No las hizo. ¿Eso es grave o no es grave? Esa es la evaluación que hacen ustedes. No desde el velo de la ignorancia, sino que la hacen sabiendo dónde están, quién es el presidente y qué es lo que ha sucedido. Si nosotros empezamos a adecuar el discurso dependiendo de quién es la víctima y dependiendo de quién es el victimario, perdimos 200 o más años en la historia de la humanidad y sería uno de los mayores fracasos que tendríamos como país y como humanidad. El Foro de Sao Paulo, así como ha habido otros espacios, digamos, de convergencia de ideas de derecha, de ideas de centroizquierda, etcétera, a mí me parece importante que todos esos foros puedan, ojalá, seguir realizándose. Me parece bien que se realice. La pregunta, la suya, es si yo considero, tengo algún grado de información de que estuvieran tras esto. Yo creo que le estaríamos asignando un poder que evidentemente no tienen. Es decir, que 1.200.000 personas salieron acá por las brisas bolivarianas, como dice alguien ahí en la OEA, es darle un poder que yo creo que sinceramente está lejos del que uno puede atribuirle a estos grupos. Yo creo que estos grupos tienen que existir, tienen que operar de cara al continente, poder evaluar lo que de ahí surge, pero a mí me preocupa mucho que yo veo cierta convicción en las autoridades de que esto puede ser un plan maquiavélico de alguien para desestabilizar Chile y desestabilizar la región. Y eso, ¿por qué es preocupante? Porque eso es lo que justifica, me parece, haber centrado la apuesta desde el Estado chileno, y particularmente desde el gobierno, en la represión. Porque si yo leo que hay un grupo que está actuando para desestabilizarme, mi respuesta es cómo controlo a ese grupo, cómo lo someto, incluso si es necesario hacerlo por la fuerza. Entonces sí, es una interpretación que no es baladí, es una interpretación que es relevante porque marca una estrategia. ¿Y cuál es el gran riesgo que tenemos aquí, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, hoy día, en Colombia? Es revivir las tesis de la doctrina de la seguridad nacional, dividirnos entre amigo y enemigo y empezar a buscar el enemigo interno. En agosto, antes del estallido social, un acto que organizamos en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, un acto sobre el Día Internacional del Detenido Desaparecido, fue espiado por Carabineros y se determinó que la vicerrectora de extensión de la universidad, mi jefa, fuera un objeto de interés para la policía. Y se sacaron fotos y se hizo un informe.
de eso. Estamos yendo hacia algo que no puede suceder en este país, que es volver a esta idea de la doctrina de seguridad nacional. ¿Cómo paramos eso hoy día? Una de las medidas eficaces es el debate que ustedes tengan. El debate que ustedes tengan es lo que uno después se va a preguntar, como nos preguntamos ahora, ¿el presidente tomó las medidas o no? Nos vamos a preguntar, bueno, ¿y qué hizo la política? ¿Qué hizo el Parlamento? ¿Tomó o no las medidas necesarias para que esto pare, cesen las violaciones de derechos humanos y no vuelvan a ocurrir? Y para saber si los tomaron o no esas medidas, lo que vamos a leer es el informe que ustedes van a preparar, ni más ni menos. Muchas gracias, profesor. Yo creo que nos hemos extendido mucho. Tenemos esperando al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Le agradecemos profundamente su presentación. Esperamos tener los documentos, ¿no es cierto?, en la página web. Todo lo que sostuve está en la minuta que le puedo dejar, si usted lo estima pertinente, pero además le dejo acá, está distribuida las carpetas con todos los documentos que sostienen lo que se plantea en la minuta. Ahí ustedes pueden revisar, incluso están marcados, está subrayado para el que tenga que hacer el informe, facilitarle un poco. Luego, dónde están las citas correspondientes, esto se lo puedo dejar a la Secretaría. Muchas gracias, profesor Nash. Entonces damos un minuto para el cambio de invitado. Si alguien quiere